Ok, chicos, pues hoy vamos a ver lo que es regresión polinómica y también lo que son las curvas de aprendizaje, ¿no? Entonces, este tema va a ser una generalización de lo que ya habíamos visto de regresión lineal. Eh, Se puede pensar como una, ¿cómo se llama? Una ingeniería de las variables al principio, pero quizás es un poquito mejor pensarlo como otro modelo, ¿no? Entonces vamos a ver Polynomial Regression y curvas de aprendizaje. Y el objetivo es justamente saber cómo aplicarlo y en qué casos se ocupa. Ay, bueno, lo que ya hemos visto de regresión lineal es que nosotros estamos pensando que hay una relación lineal entre cada una de las variables y mi variable resultado, ¿no? O sea, es decir, si se mueve una unidad, una de mis variables, entonces mi variable dependiente se va a mover linealmente. Digamos que estoy pensando que hay una relación 2:1, entonces se va a mover 2 unidades, ¿no? Y entonces si hay un cambio de, no sé, de 1 a 2, pues hay un cambio de 2 unidades, y si hay un cambio de 2 a 3 en mis variables, pues va a haber un cambio también de 2 unidades, ¿no? O sea, se permanece ese cambio. En cambio, puede ser que haya una relación no lineal, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, una variable que a veces se piensa que no es lineal es los años de experiencia, ¿no? O sea, hay veces que cuando uno entra a un nuevo trabajo, o sea, bueno, los años de experiencia con relación a la percepción laboral, hay muchas veces que se tarda uno, ¿no? O sea, no es algo que sea 1 a 1, sino se tarda un poco, y ya cuando vais en el tercer año, ya de repente empiezas a despegar, y ya cuando llevas 10 años, pues ya tienes unos salarios mucho mejores, ¿no? O sea, crece, digamos, no linealmente. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar nuestras variables y las vamos a transformar de manera polinomial. Es decir, que en lugar de tener, digamos, x1, x2, x3, vamos a tener x1 al cuadrado, x2 al cubo, x1 por x2, ¿no? Vamos a tener estas combinaciones, ¿no? Donde todavía, o sea, sí permanezco pensando que mis valores W son lineales, pero ahora mi vector eh, de variables, pues ya estoy permitiendo que tenga transformaciones entre sí, ¿no? Una cosa importante es que sí voy a permitir no solamente que cada variable esté al cuadrado, sino además voy a permitir combinaciones de ellas. O sea, puedo combinar en una de mis variables, puedo tener x3 por x5, ¿no? Y eso es una cosa que tiene cierto peso, ¿no? Entonces, con esto voy a tener que para ciertos variables dependientes, pues voy a poder hacer un mejor ajuste, ¿no? Entonces, bueno, lo que les había platicado es solamente esto es lo que vamos a ver, esto es el objetivo de la clase, ¿no? Y ahora sí tenemos estas relaciones, ¿no? O sea, en un modelo lineal estamos pensando que justamente cada movimiento de una de nuestras variables independientes genera un cambio lineal, ¿no? O sea, genera un cambio que siempre es, digamos, en 2 unidades. O sea, si te mueves una unidad en x1, siempre vas a tener un cambio de 2 unidades, ¿no? O de un W1 fijo, peso, ¿no? Pero en cambio puedo tener este otro tipo de cambios, ¿no? Que de repente, si ya estás el cambio de, no sé, de 5 a 6, va a ser de un tamaño, en cambio el cambio de 101 a 102, pues va a ser un cambio mucho mayor, ¿no? Y eso lo puedo reflejar por medio de estas ecuaciones, ¿no? O sea, antes tenía una ecuación lineal donde simplemente cada variable le buscaba un peso, pero ahora estoy pensando que puedo tener combinaciones de esas variables. Y lo que les decía justamente es que no solo se piensen que voy a tener potencias de cada variable, sino también voy a tener productos de las variables, ¿no? O sea, también puedo tener esta idea de x1 por x4, ¿no? Ahora, el problema de esto es que podría yo hacer modelos extremadamente complejos, ¿no? Que por un lado me tardaría mucho en ajustarlos, pero por otro, me haría un overfitting, o sea, tendría un sobreajuste a mis datos de entrenamiento.
Esto sería un problema porque entonces cuando quiero que mi modelo prediga otros datos, pues no va a saber, ¿no? O sea, como que nada más se memorizó los datos con los que lo entrené, se memorizó tanto que sobreajustó y ahora cuando intento generalizar, pues no va a funcionar bien. Entonces, para ver ese tipo de detalles, una de las herramientas son las curvas de aprendizaje, que esto, al igual que ya hemos platicado de cross-validation, son herramientas que no solamente se ocupan, digamos, habíamos platicado cross-validation para encontrar la lambda de nuestro ridge regression y de nuestro lasso regression, ¿no? Pero también lo puedo ocupar para comparar dos modelos que están, o sea, también puedo utilizarlo para comparar lasso con lambda igual a 4 versus ridge regression con lambda igual a 6, ¿no? Que digamos, esos fueron los mejores de cada uno de ellos y ahora los quiero comparar entre sí y pues también este cross-validation lo puedo utilizar así. Igualmente, curvas de aprendizaje, no piensen que solo es una metodología para esto de polynomial regression, sino que también lo puedo ocupar para ver la bondad de otros tipos de modelos. Ahora, al utilizar justamente esta regresión polinómica, puedo hacer un sobreajuste y estas curvas me van a permitir entender qué es lo que estoy haciendo. ¿Cómo me van a permitir esto? Pues justamente se van a fijar si estoy haciendo un subajuste o un sobreajuste. Esto por medio de graficar el error de mis datos, ¿cómo se llama? De mis datos a los que se ajusta contra mis datos de prueba. Es decir, voy a graficar cosas como de este estilo. Es decir, bueno, a ver, antes de enseñarle. Lo que quiero es, en el fondo, estoy pensando que mi error a mi ajuste, ¿no? Cuando yo agarro mis datos para ajustar, ¿no? Mis training set. El error que cometo ahí va a ser de la misma, idealmente se esperaría que fuera del igual o más o menos de la misma magnitud, ¿no? Del mismo valor que el error que cometo en datos nuevos, ¿no? Eso querría decir que ni estoy sobreajustando ni estoy subajustando. Si, por ejemplo, el error que cometo sobre mis datos de ajuste es menor que cuando yo pruebo con mis datos de prueba, entonces estaría diciendo que estoy sobreajustando, porque justamente te aprendiste tanto esos valores, ¿no? Que disminuiste mucho este error, pero el error ahora sí a intentar ajustar a nuevos datos, pues lo tienes muy alto, ¿no? Entonces, lo que va a hacer estas curvas es fijarse cómo se comportan estos dos errores por medio de aumentar el número de datos que utilizo para el ajuste. Ahora sí, la gráfica que aquí les pongo es, por un lado, la curva roja, ¿no? Es un ejemplo del error cuadrático medio, ¿no? Que estoy cometiendo cuando yo el rojo es cuando el error sobre mis datos de entrenamiento, ¿no? Y el azul es sobre mis datos de prueba, ¿no? Los datos con los que no ajusté mi modelo. Ahora, estas dos curvas van con respecto a ir aumentando el tamaño de mis datos de entrenamiento. Es decir, noten que cuando yo tenía solo un dato de entrenamiento, mi error de entrenamiento era 0. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué creen que cuando solo tienes un dato, tu dato de entrenamiento va a ser 0? Entonces, les pregunto a ustedes, chicos, ¿por qué creen que ocurre eso? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Claro, imagínate que solo tienes un dato para entrenar tu modelo, ¿ok? Con ese dato, tú lo entrenas. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué cuando haces eso, el error de entrenamiento es 0? Alguien que participe. Paulina, ¿por qué crees que ocurre eso? Mm,
Pues justo porque nada más se toma un dato, ¿no? Como que no tienes, no sé cómo decirlo, como parámetros suficientes como para poder realizar un buen modelo. O sea, supongo que también el que te salga un error igual a cero con un dato está mal. No, creo que no. A Julio ver, César levantó la mano. ¿quién? Julio César. Julio César, ¿por qué crees que ocurre eso, Julio César? Pues me suena que es un rollo como, o sea, al menos en dos dimensiones estás preguntando como la recta que pasa por un punto en específico, ¿no? Entonces como que eso te garantiza que siempre hay una recta. Perfecto, ¿no? O sea, justo, muy buena forma de verlo, pero nota que eso va a pasar casi con cualquier modelo, o bueno, más o menos uno pensaría que con cualquier modelo ocurriría eso. Porque si me das un dato, es súper fácil memorizarlo, ¿no? O sea, y entonces, o sea, si me dices el valor fue 4, pues justamente si mi modelo dice 4 cuando le pregunto, pues está haciendo las cosas bien y su error va a ser 0, porque justamente solo tenía ese dato, ¿no? Y por ejemplo, si estamos pensando en que tengo dos datos y le aplico un modelo lineal, pues también mi error va a seguir siendo 0, porque con dos datos, un modelo lineal va a pasar exactamente por ellos dos, ¿no? Y entonces el error al tener que ponerse, o sea, el error sobre mis datos de entrenamiento, pues va a ser 0, porque justamente el modelo pasa por ellos. No me Ahora mi podría, pregunta, perdón dime que Alejandro. lo interrumpa. ¿Eso lo puede volver a explicar? Perdón, es que yo me acabo de conectar hace un par de minutitos, disculpe. Claro, no, por favor, todos esos detalles, si no me preguntan, nada más, prefiero que me pregunten y no es que me interrumpan, al contrario, o sea, justamente el motivo es que lo entiendan, si no, pues nada más me tienen aquí hablando al aire, ¿no? A la camarita esta. A ver, si imagínate que tú tienes un dato y que estás ajustando un modelo lineal, ¿ok? Sí, sí, Pues sí. prácticamente, cuando un modelo lineal ve un dato, pues le aplica una recta, prácticamente no le importa la pendiente, con que pase la recta sobre ese punto, pues ya lo ajustó, ¿no? O sea, ya es, y a la hora, ¿no? O sea, una recta que pasa sobre ese punto, su error de entrenamiento, es decir, la distancia que hay entre tu modelo, ¿no? Entre este modelo que es una recta y tu dato, pues es 0, ¿no? Porque Cero, pasa sí. exactamente sobre ella. ¿Sí? Ok, sí, sí, sí. Ahora, algo parecido para un modelo lineal ocurre cuando tienes dos datos. O sea, imagínate que aquí tengo dos puños, porque otra vez la recta, pues pasa por esos dos puños, digo, por esos dos datos, Sí, ¿no? Entonces, el error, cuando te fijas qué tanta distancia hay entre tu recta y los puntos a donde ajustaste, pues es 0, ¿no? Porque, o sea, sí. aquí no hay distancia. Ahora, si ya tuvieras 3 puntos, ¿no? Ya entonces, pues una recta, o sea, si no son 3 puntos lineales, una recta no va a pasar por encima de los tres. Totalmente, sí. Entonces, alguno de ellos, por lo menos, vas a tener una distancia, ¿no? Que difiere y ese va a ser tu error de entrenamiento. Ah, ok. Ah, ok, de acuerdo. ¿Ya? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, Gracias, profe. ahora mi siguiente pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Por qué cuando solo tengo un dato, mi error de, de, de generalización, mi error real, mi error de, de test, ¿no? De prueba, va a ser muy grande? A ver, yo voy más o menos como por ordencito. Entonces, la que sigue en mi pantalla sería Paola. ¿Por qué en esta gráfica ocurre que el error de prueba es grande cuando solo tienes un dato? Porque no tenemos con qué comparar el dato para minimizar el error. No, no tanto eso. O sea, Mm, imagínate, tú tienes un modelo
y lo ajustas a un solo dato, sea el modelo que quieras. Y luego le dices, ahora te doy unos nuevos datos y dime cuáles son las predicciones que me haces esos nuevos datos. ¿Por qué ese error va a ser grande? A ¿Será porque no ver. tienes más puntos con los que tengas que comparar? O sea, solo tienes como un punto de referencia en el cual tú vas a estar calculando tu error. Y Lo que sabes no que me gusta es que utilizan la palabra, o sea, bueno, ahorita que me lo dijiste, Alejandro, la palabra que no quisiera oírte decir es comparar, ¿no? Hay un verbo más apropiado. A ver, nada más. Iris, ¿por qué cuando solo tienes un dato, tu error de prueba es grande? O sea, sería cuando lo estás validando ya, o sea, con datos nuevos, Ajá. pues porque te lo aprendiste tan bien, porque solo tenías un dato, que cuando le pasas algo nuevo, pues no sabe predecirlo bien. Casi. No es tanto porque te lo aprendiste tan bien. O sea, bueno, sí, no. Porque las condiciones de los nuevos datos pues cambiaron, ¿no? Ya no es como la misma prueba. Bueno, en las prácticas de laboratorio suele ser, ¿no? Como tengo ciertas condiciones y así valen los datos. Pero cuando le cambio tantito una condición, entonces pues ya todo es nuevo y entonces ya ese error entre los primeros datos y, bueno, el primer dato y los últimos datos ya es diferente. O sea, sí, nada más lo que les faltó, o sea, están muy cerca de lo que yo quisiera que me dijeran. Lo que pasa es que tienes muy poquita información, ¿no? O sea, si solo tienes un dato para ajustar, pues realmente tu telescopio con lo que entendiste, lo que está pasando en la realidad, pues fue nada más un dato. Entonces, cuando te preguntan acerca de otros datos, pues va a hacer las cosas mal, porque solo tuviste un dato para ajustar, ¿no? Mientras más datos tengas, uno esperaría que tu modelo se ajusta mejor, ¿no? Sí se entendió por qué. Y justamente la palabra el verbo que yo quisiera que pensaran más para esta respuesta es el ajuste, ¿no? Al ajustar con un solo dato, mi ajuste va a ser malo porque es un ajuste sobre poca información, ¿no? No es tanto que pueda estar sobreajustando, sino es más bien como que pues, no me diste suficiente información. Sea o no que esté sobreajustando o no, pues seguramente el fenómeno va a ser más complicado que lo que me podrías decir con un solo dato. Entonces, eso es lo que, o sea, eso es lo que ocurre. Cuando tienes un solo dato, tu error de ajuste es muy pequeño, ¿no? Porque en sí cualquier modelo se puede aprender un solo dato, ¿no? Y tu error de prueba, ¿no? Cuando ya lo enfrentas a nuevas observaciones, va a ser muy grande, porque le diste muy poquita información, ¿no? Y por más genial que sea tu modelo, ¿no? Aunque fuera un modelo súper complejo, pues solo le diste un punto para aprenderse, ¿no? Un punto, no para aprenderse, sino para entender la naturaleza del fenómeno, ¿no? Es muy poquita información, es una información pues, muy puntual, ¿no? Ahora, lo que va a pasar cuando empiezas a tener más datos, pues uno espera que tu error, tanto de entrenamiento como de ajuste, van a empezar bueno, más bien, el error de ajuste va a empezar a crecer, ¿no? Porque justamente, o sea, lo que les decía, cuando tienes 3 puntos que no son colineales, pues va a haber un error, ¿no? Y si entonces tienes un cuarto punto, pues vas a tener otro y así voy sumando y entonces va a crecer un poquito. Por eso esa línea roja, ¿no? Noten que estoy incrementando el número de valores, el número de observaciones con las cuales yo alimento, con las cuales yo ajusto mi modelo, pues entonces tu error de entrenamiento empieza a crecer. En cambio, tu error de prueba empieza a decrecer, porque entonces
como ya me estás dando más información a tu modelo, pues yo esperaría que se empiece que empiece a disminuir ese error de prueba. Ahora, lo interesante de esto es, ¿qué sería un modelo bueno con respecto a las curvas de ajuste? ¿No? Entonces, un modelo bueno sería un modelo que tanto tu error de prueba, digo, de ajuste como de prueba, se parecieran, ¿no? Que no llegaras, bueno, que se parecieran, ¿no? O sea, uno esperaría que si estás cometiendo un error de 0.9 sobre los datos que utilizas para ajustar, también estás cometiendo un error de 0.9 para los datos nuevos, ¿no? Para los datos que no había visto tu modelo. Ahora, ¿Puede cuando, repetirlo, sí, por favor? si tu modelo se comporta bien, ¿no? O sea, recuerden que aquí no hay reglas absolutas, sino todo es mucho entre comillas, pero bueno. Si tu modelo se comporta bien, uno esperaría que el error de ajuste fuera igual al error de prueba. Es decir, si yo me equivoqué el 3% de las veces con respecto a mi ajuste, a mis datos que ocupé para ajustar y con ellos calculo ese error, cuando yo calculo el error que tengo a datos de prueba, ¿no? A estos datos nuevos que son distintos a los que ocupé para ajustar mi modelo, yo esperaría también tener un 3% de error, ¿no? Porque eso me diría que tanto aprendió mi modelo de los datos con los que lo ajusté, como lo que se puede equivocar en el mundo real, ¿no? Si tuviera un error cero en mis datos de ajuste, pues querría decir que se los aprendió, ¿no? Y posiblemente eso me saldría caro al ver los datos de prueba, ¿no? O sea, los datos nuevos, pues ya no sería un error de cero, sino al contrario, está mucho más grande, ¿no? Ahora, la idea es que estos dos errores, o sea, les digo, que los modelos no lleguen ni a memorizarse los datos, ¿no? O sea, lo que uno quisiera es que los datos de prueba fueran iguales, el error de prueba y el error de ajuste, ¿no? Fueran iguales. Si estoy teniendo errores de prueba y errores de ajuste que distan mucho uno de otro, o sea, si estas dos curvas estuvieran muy separadas, eso querría decir que mi modelo no es adecuado, ¿no? Si justamente la roja estuviera todavía en valores muy chiquitos, ¿no? Y la azul estuviera en valores muy grandes, pues querría decir que estoy haciendo un sobreajuste, porque estoy continuando memorizándome los datos, ¿no? Pero cuando ya le digo, enfréntate a datos nuevos, pues cometes muchos errores. Entonces, ahora sí vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ajustar a unos datos de unas plantas de poder, ¿no? Su consumo de energía, ¿no? O sea, lo que queremos es predecir el consumo de energía que van a requerir estos generadores. Ahora, otra página, además de Kaggle, una página muy útil para hacer ciencia de datos y para probar sus modelos es UCI, de Machine Learning Repository, la cual tiene un montón, miren, aquí, esta es la página principal, tiene un montonal de bases de datos, ¿no? Entonces, uno las baja y entonces puede hacer o ajustar sus modelos, hacer pruebas y demás, y noten, como siempre, pues nuestra favorita es la base de datos de iris, ¿no? De estas flores. Entonces, aquí, y en particular, la que estoy utilizando es esta de estos generadores de energía, ¿no? Y entonces, en estas páginas, cuando uno baja uno de estos datos, pues te da una descripción general, te dice dónde puedes ver los datos, no, más bien te dicen las propiedades de los datos, qué significan las variables, y pues, normalmente te dicen algunos, déjenme también le subo, aumento estas cosas, también te dicen algunas
referencias donde han sido utilizadas estas bases de datos, ¿no? Entonces, aquí hay un par de papers donde han sido ocupados. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues los datos consisten en 9.562 puntos de Combined Cycle Power over... Ok, son datos de estas plantas eléctricas, ¿no? Y lo que estamos registrando son la temperatura, la presión de ambiente, la humedad, el vacío que generan, o sea, el vacío que genera tus motores, bueno, de esta planta, y el consumo eléctrico por hora, ¿no? Y en sí, de consumo eléctrico es lo que queremos, lo que queremos predecir. En pocas palabras, lo que vamos a tener es datos sobre que nos van a permitir predecir qué tanta energía, qué tantos watts necesito suministrar, ¿no? A estos generadores. Ahora, esto es un problema importante porque entonces yo puedo hacer cálculos de si le permito tener más o menos watts a ciertos días, ¿no? O sea, si aquí me está diciendo que las temperaturas dependen, ¿no? Pues quién sabe, yo ya puedo hacer un estimado, ¿no? De cómo me conviene hacer mis consumos eléctricos. Ok. Entonces tenemos estas variables y lo que queremos es ajustar un modelo y vamos a utilizar justamente este concepto de regresión polinómica. Y entonces aquí nada más agarro los datos, ya los meto en esta variable que le llamé data, ¿no? Aquí yo los tengo en mi folder mismo donde tengo este Jupyter Notebook, pues tengo mis datos y aquí los imprimo y entonces veo que son de este estilo, ¿no? Y aquí hago un poquito de estadística descriptiva, ¿no? Y entonces, esto en sí ahorita no me voy a detener mucho yo, pero aún así noten que siempre se los quiero recordar, porque cuando se enfrenten a datos, ¿no? Cuando se enfrenten a un problema en su trabajo, pues justamente tienen que hacer esto, ¿no? O sea, si no se fijan por dónde están los datos, aunque parezca aburrido, aunque puede ser que cometan errores, ¿no? En particular, muchas veces, si se fijan los máximos y mínimos, pues eso ya les va a dar ideas si tienen algunos outliers o no, ¿no? Igualmente, si grafican las cosas, pues podrían ver si hay algún outlier, ¿no? Si tengo un punto extremadamente separado del conglomerado del resto, ¿no? Pero bueno, aquí parece ser que todos están relativamente cerca unos de otros, ¿no? Y aquí otra vez grafico mi heatmap de correlaciones. Ok, entonces ya después hacemos lo de siempre. Lo separamos en mis datos que voy a utilizar para ajustar y mis datos para prueba. Y ahora, pues vamos a ver cómo scikit-learn nos permite hacer un ajuste polinómico. ¿Qué es lo que necesitan? Pues justamente es esta función polynomial features, y lo cual te va a pedir es que le digas de qué grado quieres hacer tus cosas, ¿no? Y como siempre, Python en el fondo trabaja con estas estructuras, ¿no? O sea, no tal cual es una función que me digas valores, sino una estructura que yo le llamo poly, ¿no? Y yo le digo, bueno, quiero que hagas este tipo de polinomios de grado 3. Es decir, va a agarrar, que por cierto, agarré las variables 1, 2 y 3, y luego nada más agarré la última para la y, ¿no? O sea, es decir, no agarré 1, 2, 3, sí, no agarré todas, ¿no? Por ahí les comento, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que sí me interesa es que lo que voy a hacer es todas las combinaciones de mis x's hasta grado 3. Es decir, voy a tener, déjenme, tal vez hasta puedo escribir, voy a tener x1 al cubo, ¿no? Luego x2, x3 al cubo, por decir algo. x2, x3. Pero también puedo tener x1 al cubo por x2 a la 1, ¿no? Y entonces sigo cumpliendo con esa condición que el grado máximo sea 3, ¿no? Entonces tengo combinaciones lineales de todas las posibles cosas, ¿no? También puedo tener x1 por x2 por x3, ¿no? Porque eso sigue teniendo
un grado 3 en total. Ahora, pues ya, agarro esa estructura, ¿no? Y ahora le digo, pues transfórmame mis datos de entrenamiento con esa estructura y yo le llamé XPoly, ¿no? Y ya nada más le digo, bueno, y ahora los vas a ajustar, ¿no? Y ahora sí, tal cual, noten que si ya tuviéramos esta nueva matriz, de hecho, a ver, vamos a graficarla. Bueno, no se ve tan bonita. Bueno. Ok. Lo que sí me interesa es que ya XPoly ya lo puedo pensar otra vez como que es un conjunto de variables el cual yo le puedo aplicar una regresión lineal para ajustar mis modelos, ¿no? Para hacer mis predicciones, más bien. Es decir, lo bonito de esto es que por ahí alguien comentó algo, porque hay un ruidito Sí, de... Julio César levantó la mano. Sí, quería ¿Qué comentar. pasó, Julio César? Bueno, o sea, cuando yo le digo degree igual a 3, XPoly entonces va a tener el triple de columnas que XTrain. No, va a crecer, es que no es el triple, sino es, a ver, déjame pensar. Creo que crece exponencialmente, pero déjame pensar. Tengo X1, X2, X3, no, tienes muchas más. Es que mira, tienes las que ya tenías, ¿no? Digamos que tienes digamos que tienes dos variables, ¿ok? Para que yo pueda hacer mi explicación. Tengo dos variables, X1 y X2. Entonces ahora voy a tener X1 y X2, pero también voy a tener X1 al cuadrado y X2 al cuadrado, X1 al cubo y X2 al cubo. Pero también voy a tener X1 por X2 y también voy a tener X1 por X2 al cuadrado y X1 al cuadrado por X2. Entonces voy a tener 9 variables. Entonces crece al cuadrado, ¿no? O sea, crece... más o menos. o sea, la idea es que... Siempre crece exponencialmente, lo que no estoy seguro es si cuando tienes 3, ¿cuántas te quedan? O sea, son como las combinaciones, ¿no? Por ahí posiblemente. Ajá, quieres que la suma de los exponentes te dé el degree que tú metiste, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ¿de cuántas maneras puedo agarrar cosas para que en total tuviera 3? ¿No? Una suma de exponentes igual a 3, ¿no? Ok. Entonces, ¿creo que podamos imprimir como el shape de XPoly? ¿el qué? ¿El shape? O sea, No, comparar las eso formas de... intenté, y como es un tuplet, me dijo... ya es sin el paréntesis. gracias, sí, justo, nota que, entonces, notemos que print XShape versus print XPoly. Justo, mira, aquí está. X no solo eran 2 variables. XPoly ahora son 10 variables. Ahí yo había contado 9, seguro me faltó. Bueno, te pone la constante lineal, esa es la que me faltaba, ¿no? O sea, te pone un 1. Ahora, lo bonito, les decía, es que ya podemos agarrar este XPoly y utilizarlo como input para cualquier modelo que se nos ocurra, no solamente para una regresión lineal, sino para cualquier otro, ¿no? Pero ahorita nosotros lo que estamos haciendo es polynomial regression, es decir, ya que tienes estas variables transformadas, pues ahora aplícalas, o sea, para encontrar las constantes a las cuales multiplicas tus variables, pues lo puedes hacer con una regresión lineal. Pero noten que también podríamos aquí ocupar Lasso, por ejemplo, para hacer este tipo de análisis, ¿no? Y además sería muy bonito porque Lasso tiene esa ventaja de hacer selección de variables, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hacerlo, digamos, el ejemplo más sencillo. Entonces, ya tengo un modelo, ¿no? Que lo ajusté polinómicamente, ¿no? Con estas nuevas 10 variables, ¿no? Y a mis datos de entrenamiento, ¿no? Esta otra variable, pues no le hice mucho cambio. Y ahora, pues voy a ver, voy a llamarle YPRED, pues a los datos que son los que me predice, ¿no?
con respecto a Xtest, ¿no? Noten que Xtest, o sea, yo ajusté con Xtrain. Bueno, yo agarré Xtrain, lo transformé a esta combinación polinómica, ¿no? Y luego ajusté una regresión lineal a X hasta a este X poli con respecto a los Y de entrenamiento, ¿no? Entonces, ya aquí ya tengo mi modelo y ya nada más lo ocupo, ahora sí, a unos X test que no había visto, ¿no? Y con los cuales ahora yo le pregunto a mi modelo, oye, con estos nuevos X test, pues, ¿qué predicciones haces, no? Y noten que justo por eso me sirve aquí tener mi Fit Transformation. Un detalle también, ya más adelante del curso vamos a utilizar pipelines, ¿no? Que es esta forma de ya no tener que hacer todo a pasitos, sino como que ya defines una serie de pasos para tus transformaciones, ¿no? Y entonces ya es menos difícil que andes cometiendo errores. Pero bueno, ese fue nada más un pequeño paréntesis. Pero entonces ya con esto ya hice mis predicciones y ahora quiero graficar cuáles son los datos de mis predicciones con respecto a los datos reales, ¿no? Entonces me salió eso y vamos ahora a hacer esta otra grafiquita que es un poquito más amigable. Ahí, ahora sí voy a ser un poquito más chico, ¿no? Y entonces noten que se parece relativamente mucho, ¿no? O sea, pareciera que sí tengo un modelo lineal, ¿no? Y que no cometí tantos errores. Y ahora solo para comparar, pues vamos a hacer el modelo lineal, ¿no? Directamente con mis x's y vamos a ver qué tal se compara, ¿no? Qué tanto error tengo. Pero noten que en sí ya parecían relativamente más o menos lineales los datos, ¿no? O sea, por lo menos las predicciones lineales con respecto a los valores son relativamente parecidas. Sí hay una diferencia, o sea, es relativamente sutil en este caso, pero noten que ahorita con el modelo lineal hace un poquito más de curva en comparación a cuando yo me agarro estos otros valores, cuando ya le hago esta transformación. Entonces, ahí radica una pequeña diferencia y se ve un poquito más cuando saco los errores, ¿no? Es decir, cuando yo me fijo en los errores que hice con mi regresión polinómica, pues noten que digamos, tenía el error absoluto, es de 3.5, en cambio, tengo un error de 3.8 cuando hacía mi regresión lineal. Entonces, sí aumentó, sí disminuyó el error de prueba al tener este nuevo modelo, cosa que era lo que sí nos interesa, ¿no? No nada más los errores que hagas en tu ajuste, con tus datos de ajuste, pues son realmente errores que son como de mentiritas, ¿no? Porque si tuvieras un modelo muy complicado, pues estás haciendo un overfitting y entonces ya tus errores no se notan tanto. Pero bueno, cuando ya aplicamos esta idea, ahora sí, a los datos nuevos, noten que en general, sí, estos tres distintos errores, sí los logré disminuir con esta transformación lineal, ¿no? Ahora, no me quiero quedar a medias de la clase, entonces yo creo que el ejemplo de curvas de ajuste, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente clase, que va a ser mañana conmigo. Y por ahorita ya, más bien les quiero preguntar, ¿qué dudas ahorita tienen sobre esto que acabamos de ver? ¿Podría volver a explicar cómo está definiendo a la variable X Paul? Me parece que así la llamó. Es que me perdí ¿A la variable justo qué? ¿X qué? Paul y algo así le puso en Ah, Jupyter. sí. La definí justamente como la transformación de mis X de entrenamiento con respecto a este polinomio, bueno, con respecto a la transformación de grado 3. Es decir,
X normalita solo es X1 y X2. Y ahora X polinomio tiene más columnas porque ahora va a tener X1 al cuadrado, bueno, tiene X1 al cuadrado, X1 al cubo. X2, X2 al cuadrado y X2 al cubo. X1 por X2 al cuadrado, X1 al cuadrado por X2. Y además tiene la constante 1. Entonces, así, esa es la nueva definición de X poli. O sea, vuelve a ser solamente una transformación de mis dos columnas, pero ahora las estoy elevando al cuadrado, al cubo, y luego haciendo multiplicaciones una contra otra, ¿no? Eso es en sí lo que hace estas líneas de aquí. ¿Quedó claro? Sí, ya, muchas gracias, profesor. Claro. Y les digo, lo padre también de esto es que pueden utilizar este tipo de transformaciones polinómicas, no solamente como insumos para hacer una regresión lineal, que fue lo que aquí yo hice, ¿no? Aquí cuando le digo, ajústame a tu modelo lineal con X poli, sino que también lo podrían ocupar para otros modelos, ¿no? O sea, si tienes un modelo de XBoost o de árboles de decisión, pues tú también podrías agarrar esto como si fueran tus variables originales, bueno, tus variables iniciales, ¿no? ¿Alguna otra duda? Perdón, yo tengo una duda. Con respecto, bueno, el grado del polinomio, que fue 3, ¿ese lo escogimos al azar o fue viendo como los pair plot? Ese ahorita lo escogí al azar, honestamente. Okay. Pero justamente lo que vamos a ver mañana es qué pasa con grados mayores o menores. A ver, nada más un adelanto. A ver, rápidamente. Quiero enseñarles esta gráfica. Mira, aquí, si yo tengo unos datos que son medio curveados, ¿no? De hecho, yo los generé con este polinomio, ¿no? Que es x al cuadrado por x. Bueno, x al cuadrado más x, y con unas cosas y un ruido gaussiano. Bueno, o sea, tengo estos datos, que son como una parábola. Ahora, si yo le ajusto una parábola, pues parece que hago bien las cosas. Pero yo podría ajustarle un polinomio de mucho mayor grado, ¿no? En este caso le ajusté tengo la roja, es un polinomio de grado 1, es decir, mi regresión lineal simple. La punteada azul es una cuadrática, y la verde es un polinomio de grado 300. Entonces, ¿qué pasa cuando hago este polinomio de grado 300? Pues seguramente empieza a hacer estas cosas, ¿no? O sea, como que, a ver, déjenme, se los hago un poquito más grande. Por ejemplo, aquí dijo, yo quiero capturar este punto y este otro. Y entonces, ¿qué hago? Pues le hago un chipote ahí a tu curva, ¿no? Para poder agarrarlos, ¿no? Porque en serio, un polinomio de grado 300, cuando lo ajusto a estos datos, pues intenta hacer o sea, estoy haciendo un sobreajuste, ¿no? Y noten que además, justo en los extremos, pues se vuelve loquísimo, ¿no? Porque entonces empieza a agarrar cada punto, pero entonces cuando yo lo pruebo contra nuevos datos, pues va a ser pura locura. Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo estas curvas de decisión, o sea, las que hace un momento, bueno, hace un rato había explicado, cómo nos ayudan para agarrar esos grados, para poder comparar dos polinomios, dos grados de polinomio, ¿no? Entre sí. Bueno, de hecho, estas curvas nos van a servir para comparar dos modelos entre sí. Ahorita, también como tú dijiste, yo me inventé este 3, ¿no? Donde estaba, bueno, por allá arriba, déjenme, me agarré este 3 de aquí, pues nada más porque se me ocurrió por ahorita, ¿no? Pero vamos a ver más adelante qué valores son, o sea, vamos a poder tener una metodología para encontrar qué polinomio nos conviene más. Noten una cosa, que una cosa mala de hacer este tipo de ajustes con los polinomios es que entonces ahora tienes un montonal de variables y que para modelos más complejos, ajustar todas estas columnas nuevas, pues se van a tardar mucho más, ¿no?
O sea, por un lado se van a tardar mucho más y por otro lado posiblemente estés haciendo un sobreajuste, ¿no? Porque van a ocurrir cosas como las que ejemplifican esta gráfica, que entonces justamente si te agarras un polinomio de grado 300, ¿no? Aunque tu error en tus datos de ajuste va a ser muy pequeño, ¿no? Porque un polinomio de grado 300 pues hace todas estas curvaturas para sí pegarle a los puntos, pues cuando tú lo enfrentas a los datos nuevos, a los datos de prueba, ¿no? A los datos con los cuales tu modelo no los había visto, con los cuales tu modelo no fue ajustado, pues va a ser cosas inapropiadas, ¿no? Entonces, justo aquí, en el ejemplo que vamos a ver la próxima clase, pues sabemos, ¿no? Porque yo dije, ay, pues me agarran unos datos simulados que son una x al cuadrado, entonces sabemos que estos datos, su mejor ajuste debería ser un polinomio de grado 2, ¿no? Pero entonces justo para encontrar ese grado cuando no nos inventamos nosotros los datos, pues vamos a usar las curvas de ajuste, ¿no? Eso es justamente la motivación por las cuales queremos aprender esta otra metodología. Vale, gracias. Claro, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, Dímelo. la X1 y la X2 que eligió, igual las eligió al azar o tuvo Sí, algún- bueno, ahorita nada más para puros fines de explicación, o sea, no se preocupen tanto por esos valores, ¿no?